seguimos entonces en el afán de encontrar un entendimiento. Y bueno, en el punto principal de que mucha gente no entiende algunas cosas, les voy a dar una pequeña recordadita cómo está la onda. Mucha gente, al menos en mi familia, creo que ya nacimos con esa condición de un pueblo pobre, de un país pobre, de un país que tiene que batallar en el sentido práctico de decir no me alcanza para comer, no me alcanza para tener una capacidad de ahorro. De tal suerte entonces, bueno, ¿cómo se inicia todo este rollo? Nosotros venimos principalmente de una conquista, lo cual duró casi 400 años. Después de esa conquista, cuando nos sacudimos el tiempo de que nos sacudimos el yugo español, entonces ya quisieron llegar los franceses, lo echamos para afuera. Los norteamericanos nos invadieron 1.000.000 de veces, no sé cuántas veces, pero fueron varias veces. Y al final de cuentas siempre fuimos un pueblo que no encontró la libertad o no encontró de alguna suerte el poder saber cuáles eran sus alcances, porque siempre tuvimos guerra civil. Luego, ¿qué pasa? Nos quita la mitad de nuestro territorio los Estados Unidos, cuando por desgracia ya empezaron los préstamos. Según ellos nos apoyaron con armas, nos apoyaron con una bola de cosas dentro de la guerra civil, de la revolución y todo este rollo, y toda esta cuestión, y previo a lo que viene a ser posindependencia. Y ya desde entonces tenemos un constante endeudamiento. ¿Quién tomó esos créditos? Bueno, esos créditos en ese momento los líderes que estaban peleando por el poder. De tal manera que después de la Revolución México ya tiene una condición de deuda bastante importante que no sé, bueno, por un lado nos tocó pagarlo por la mitad de nuestro territorio. Creo que les debemos $15 millones o $20 millones a los gringos, y entonces ellos tuvieron a bien quitarnos la mitad, y como nadie teníamos quien nos defendiera en ese tiempo, todavía a la fecha seguimos igual. Entonces el punto cuál es, bueno, mucha gente no entiende toda la historia y tenemos que entender todo el contexto político, todo el contexto previo a lo que estamos viviendo ahí. Fíjense bien cómo está el rollo. Luego, ¿qué sucede? Bueno, luego sucede que el PRI se apodera precisamente, bueno, venimos arrastrando homicidios dentro de los presidentes, a Madero lo matan arteramente, etcétera, ¿no? Circunstancias que se van dando, en las cuales todavía México no define, pero sabemos que tenemos mucha plata, que tenemos mucho oro y que tenemos mucha riqueza natural y todo lo que conlleva ser un país como México, que ya sabemos qué riquezas tiene, si no después la vemos. Luego, ¿qué sucede? Nos acostumbramos cuando la Segunda Guerra Mundial está por concluir, en 1944 nace el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional se crea, y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional, posteriormente la ONU, la OTAN, etcétera, etcétera. Pero bueno, vámonos con esos dos. ¿Para qué se crea cada uno y el otro? Uno, a los de la posguerra les va a ayudar el Fondo Monetario Internacional para reconstruir sus países que estuvieron en guerra. A Estados Unidos fue el mejor librado de la Segunda Guerra Mundial, en función de que siempre los chingadazos estuvieron en Europa y nunca llegaron a los gringos. Por ese lado la libraron. Todos se acuerdan, todos los aliados se reparten el mundo entre lo que viene a ser Rusia y los Estados Unidos y sus aliados. Dividen la Alemania, les parten su madre, bueno, para que no anden de guerrosos, ¿no? Ahí andaban con su Hitler, muy amigos de Hitler, ¿no? Bueno, por eso les pasó lo que les pasó. Bueno, se los dividieron, se llevó la mitad de los científicos se los lleva a un lado, y la mitad de los científicos se llevan los gringos, y entonces empieza la Guerra Fría con la cuestión nuclear y los secretos de Estado y toda esta cuestión del espionaje, KGB, bla, 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 bla. Ok, México como país aún no aparece, y cuando empieza a aparecer, empieza con una gran deuda. ¿Deuda? Nota importante. El Fondo Monetario Internacional se crea entonces por todos los países aliados, los cuales tuvieron una guerra muy matadora, quedaron países destruidos. El mejor librado, como les decía, es los Estados Unidos. Y entonces el Fondo Monetario dice, a ver, te voy a prestar dinero para que te reconstruyas y te reacomodes y tu economía. Y el Fondo y el Banco Mundial, ¿para qué? Para préstamos emergentes. Uno va ¿cómo se llama? A créditos que son a largo y mediano plazo, que es el Fondo Monetario, si mal no recuerdo. Y el Banco Mundial, que viene para cuestiones emergentes, en préstamos inmediatos a 2-3 días, o sea,
a priori para proyectos inmediatos en crisis. En un principio así se dio, pero no. Uno de los que principalmente utilizó el Fondo Monetario Internacional, los primeros fueron los franceses, porque Francia quedó destruida, todo lo que era Europa quedó destruido. Bueno, después obviamente los gringos son los que empezaron a mangonear, en acuerdo, bueno, para empezar pusieron el dólar. El dólar aparece ya cuando ya el petróleo viene, creo que fue hasta los 50, no recuerdo exactamente la fecha, pero lo que me quiero referir es, México se empieza a endeudar con el Fondo Monetario Internacional, y fíjese qué bonito trabaja el Fondo Monetario Internacional. Yo me acuerdo que yo de niño escuchaba que decían mis padres, ya volvimos a pedir dinero, nos vamos a devaluar. Es otra historia. Pero el Fondo Monetario Internacional trabaja de una manera muy interesante, que dice, te voy a prestar 10,000 millones de dólares, de los cuales únicamente tú físicamente en tus cuentas de tu Banco de México únicamente vas a recibir 3,000 millones de dólares. Porque los otros 6,000, dentro de las condiciones de préstamo, de este préstamo, dentro del contrato dice que al Fondo Monetario Internacional tú le tienes que dar la opción de que te mande ciertas compañías, las cuales van a operar en tu país, porque son concesiones que tienes que darle a ciertas compañías transnacionales para que en cierta medida tengas inversión en tu país y generes fuentes de trabajo, nos lavan el coco, generes fuentes de trabajo, tengas ingreso fresco. Entonces te vamos a poner a la Coca-Cola, te voy a poner a Procter & Gamble, te voy a proponer todas las que tenemos transnacionales, que todas, para empezar no podemos hacer ningún carro, todos los carros de aquí, de México, todos vienen de fuera. Es decir, el 60 al 50% de ese dinero se va para el extranjero. Es decir, nos dan dinero y luego nos lo quitan. Y entonces, muy pendejamente, estamos aceptando si ves las condiciones y el condicionamiento ¿qué es lo que sucede? Este 60%, entonces, me tienes que dar estas concesiones y poco a poco voy metiendo mis negocios de los Estados Unidos, los voy metiendo en tu país. Me debes mucho dinero, me debes 10,000 millones de dólares, estábamos hablando del caso. Después resulta entonces que con los intereses de los 10,000 millones de dólares, a vuelta de 4 años, 5 años, pues ya son 20,000. Y tú lo único que estás haciendo es abonar muy, muy, muy poco, porque te va ganando, son intereses altísimos y condicionamientos muy complicados. ¿Qué terminas haciendo? Lo único que vas a terminar haciendo es, ¿qué es lo que tienes tú después de que ya no te alcanza el dinero que estás produciendo? Bueno, tus bienes. Y entonces van sobre tus bienes. Porque entonces te dicen, bueno, te voy a cobrar, no tienes dinero, bueno, pues pásame esos pocitos petroleros que tienes aquí y allá. ¿Qué fue lo que hizo el pendejo de Peña Nieto? Entregar nuestro petróleo. De eso se encarga el Fondo Monetario. Y obviamente los que mangonean y los que lo fundaron y ¿quién es más bandido? ¿El que funda un banco o el que lo asalta? ¿Quién es más bandido? Pues obviamente el que lo funda, ¿no? ¿De dónde vienen todos estos oros y todos estos? Bueno, después es tema para después. Finalmente, familia, los que le quiero dar a entender es, nosotros nunca hemos conocido una autonomía económica. A final de cuentas, que lo que terminamos haciendo, entregando nuestros recursos naturales, privatizando Comisión Federal, entregando todo. Vayan ustedes a Cancún y en Cancún se van a encontrar con que pues todos los deportes acuáticos, ahí los regente a puro gabacho. ¿Y dónde estamos los mexicanos? ¿Qué chingados vienen acá? ¿Qué chingados vienen a hacer sus negocios? Porque primero México, primero los negocios nacionales, y no tanto es ya Carlos Slim. Ese güey no entiendo por qué le dieron tanta chance a ese vato. Bueno, así funciona. Deuda que jamás se pueden pagar desde el Fondo Monetario Internacional. Por eso el AMLO ya los acaba de mandar a la chingada. Ya les dijo que no quiere préstamos ahorita, que muchas gracias. Luego vinieron a ponérsele a sus órdenes, sí. Y entonces nos califican bien, y entonces es cuando no nos detractan, y entonces es cuando las condiciones dicen. Cuando nuestra economía estaba entregada a los gringos, y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todo este rollo, es cuando tenemos buenas calificaciones, porque es cuando les conviene a los poderosos. Pero eso ya se acabó. Es la primera parte de la explicación. Lo que les quiero explicar, familia. Por eso, patria o muerte.